la literatura es para todo mundo. Todo mundo encontrará a su autor que le ayudará a entender la vida, que le ayudará a estar en paz consigo mismo, que le ayudará a ser una persona más funcional, más emocionalmente estable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Juárez número 1. Hoy tenemos un invitado de lujo, un escritor de la frontera, uno de los talentos jóvenes más importantes del estado y del país. Tenemos aquí a Israel Holzheimer, que es juarense por adopción, escritor, narrador, maestro en escritura y ganador del Premio Chihuahua de Literatura. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Hombre, muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer hablar contigo, hombre. Que coincidimos en algún trabajo por ahí de periodistas. Así es, estuvimos de periodistas un tiempo, tuvimos la oportunidad de conocerte y de admirar tu obra. No, hombre, muchísimas gracias por las palabras. ¿Qué es escribir de literatura desde la frontera? Es un tema algo complicado, bueno, no es complicado, pero en una frontera, en un desierto donde el vacío es tanto, a veces encontrar estas historias, a veces llenar tu literatura, no es una tarea tan sencilla, ¿no? Sobre todo una literatura de calidad. Estamos hablando de tratar de abordar temas que asolan a esta frontera y sobre todo que tuve yo la iniciativa desde hace algunos años de no abordar temas de violencia, no abordar temas con los que se masacran a Ciudad Juárez constantemente en las noticias. No quise hablar de otros temas, hablar de la gente que te encuentras en la calle, la gente que vive su día a día aquí en la ciudad. Y eso me ha hecho ver las cosas muy distintas, ¿no? Como las suelen ver algunos colegas, que es siempre la nota roja, lo policíaco, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero hablar de historias que son más humanas, de historias que no tienen nada que ver con esto que hizo famoso a la ciudad en los años 90, en los 2000. Y eso también es un agregado a esta complicación ahora de tratar de escribir desde un desierto tan vacío, desde una frontera en donde la cultura parece que no permea lo suficiente o que donde debería de permear más por la cantidad de personas que vivimos aquí, debería de ser una ciudad que abrace más lo cultural y no sucede así. Pero hablas ahorita sobre todo de las historias humanas, ¿no? Y Juárez en especial tiene muchas historias. Claro, claro, claro. Y sobre todo que es historias que parecen flotantes, porque la población en Juárez es muy flotante, ¿no? Muchos están de paso, muchos vienen, consiguen lo que vienen a conseguir y se van. Entonces, este tipo de historias flotantes también cuesta a veces trabajo arraigarlas a la frontera, pero siempre es posible. Incluso cuando te quieres alejar de la frontera, también encuentras la manera de hablar desde la frontera sin estar en esta frontera, por todo lo que te ha marcado a lo largo de la vida, ¿no? Tus estudios son de psicología. Sí, soy licenciado en psicología. ¿En qué momento decides que ya la psicología no la quieres aplicar y decides escribir? A mí siempre me llamó mucho la atención la psicología, pero más en el ambiente de investigación. Okay. Y creo que por esta misma de inquietud que tenía para escribir, yo quería investigar, no tanto atender a personas. Incluso fui a hacer unas prácticas a la UNAM, a la Ciudad de México, y ahí sí me llama más la atención lo que era la investigación. Pero regreso a Juárez y todo el trabajo que encontré o todo lo que me llegaban a ofrecer siempre fue en el ámbito clínico, ¿no? Siempre fue en la psicología clínica, atender personas. Y aunque no creo que fuera malo haciéndolo, creo que sí había personas que me apreciaban muchísimo en esa carrera como psicólogo, no me estaba gustando del todo, no era algo que me llenara mucho, ¿no? Y precisamente a raíz, ejerciendo la carrera de psicología, llegué a publicar alguna novela por allá del 2012 y ganó un premio importante, relevante, allá en la frontera de Tijuana, el Border of Words. Y a raíz de eso me coloca mi nombre en el movimiento underground de literatura del país. Y empecé a viajar, empecé a conocer gente y este mismo roce con personalidades relacionadas a la literatura, a la cultura en general, me empezó a jalar hacia temas culturales, hacia temas de literatura. Y llegó un punto, si fue por ahí del 2018, 2019, yo creo cuando ya estaba yo empezar a generar más dinero por el lado literario que por el lado de la psicología y no me estresaba tanto como me estresaba la psicología, que me machacaban esas historias terribles que escuchaba a diario, era machacarme y no me estaban llenando y al final
decidí dar el paso y terminé especializándome en la escritura también. Ahorita lo pasaste así por muy encima, Artemisa Café, que fue, digamos, tu primera novela, claro, publicada por Random House. No, esta novela fue publicada por Tierra Adentro. Ok. Pero parece muy fácil, pero llegar a eso no fue sencillo, ¿no? No fue sencillo, ¿no? La literatura, la gente siempre la ha visto como un hobby. Realmente es rara la persona que te encuentras que entiende que la literatura es un oficio. Porque mucha gente dice, se me ocurrió una historia, la voy a escribir. Y quiero vivir de esto. No, realmente vivir de la literatura es muy complicado. Necesitas conocer mucha gente, necesitas que la gente te conozca a ti para que realmente empiecen a confiar en tu trabajo, en tu obra, ¿no? Y entonces publicar en una editorial es realmente sumamente complicado, sobre todo a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, ni se diga, la mayoría de los escritores que vivimos en esta frontera, casi todos acuden a la autopublicación o a las editoriales muy pequeñitas aquí mismo de la frontera, porque tener acceso a las editoriales en México y ya ni se diga en España es realmente complicado, que fue lo que a mí me ayudó a que me publicara Tierra Adentro, que es una editorial a nivel nacional que te lleva a todo el país, pues precisamente el premio, que ganó el premio Bodro Awards y ya venía incluida la publicación en Tierra Adentro, ¿no? Aparte de un monto económico que hubo ahí, el reconocimiento, los viajes para presentar la novela, venía la publicación en Tierra Adentro y que es como que la editorial en la que empiezan todos los escritores en México. Ya. Y que te ayuda muchísimo a crecer porque los costos de los libros son bajísimos, son prácticamente recuperación, ¿vale? En aquel tiempo valían como 60 pesos. Okay. Y era muy común que me encontrara a chicos de la preparatoria que me decían, es que yo tengo tu libro porque fue para el único que me alcanzó. Y me gustó muchísimo, ¿no? Y era muy común encontrar esto, o que ibas a universidades a presentarlos, y cuando la gente veía el precio, decía, pues me lo llevo, ¿no? O sea, 60 pesos sí tengo, ¿no? Y fue un shock que me pasó cuando publiqué en las Grandes Ligas, que fue en Random House en el 2018, que la novela salió carísima, la gente le llamaba la atención, pero ya que 350 pesos, ¿no? Ahí muere, ¿no? Hay mucho uso. Entonces, esa editorial Tierra Adentro te ayuda muchísimo a crecer como escritor porque te lleva a todo el país a precios muy accesibles y te están apoyando constantemente. Fue lo que prácticamente me dio ese empujoncito a nivel nacional. ¿Qué tuviste que dejar o qué tuvo que pasar? O sea, ¿qué sistema, qué método para poder llegar a publicar? O sea, ¿hay que dedicarle muchas horas? Sí. ¿Hay que dejar a la familia? ¿Cómo es? No es tan crítico, no es tan dramático el asunto. Sobre todo en esta época de redes sociales, donde ya tienes acceso a la información, donde ya sabes, ya puedes tener acceso a las convocatorias que hay a nivel nacional. Lo único que sí es que necesitas ser bueno. Y no tal vez bueno en el sentido que se te ocurra una muy buena historia, sino que realmente sepas de lo que se trata de escribir, que realmente conozcas el oficio. Y yo siempre lo he comentado, la mejor manera de conocer el oficio es leyendo. Algo que pocas veces se hace, ¿no? Yo aquí en México es más común que te encuentres escritores a que te encuentres lectores, lamentablemente. Y sobre todo en la frontera norte del país y sobre todo en esta región de Chihuahua fronteriza, la cultura por la lectura es muy, muy poca. Es más común que encuentres que alguien te dice que es escritor, que alguien te dice que es lector. Y es muy común que la gente escribe sin leer. Y yo siempre lo he manifestado, la lectura masiva es lo que nos hace humildes como escritores. ¿Por qué? Porque escribes y cuando lees a escritores que realmente admiras, que realmente son muy buenos, te das cuenta de lo pobre que es tu literatura, ¿no? Dices tú, hoy no puedo llegar a esto, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a escribir como escribí esto, quiero llegar a hacerlo. Y eso te hace ser más humilde, te hace ser de seguir esforzándote por conocer y seguir puliendo lo que es el oficio de la escritura, que otra cosa que se tiene que hacer, pues escribir, ¿no? Escribir. También puedes leer a autores malos incluso, ¿no? Mucha gente se burla de los autores malos. Oye, te sirven para darte cuenta qué es lo que no debes hacer a la hora de escribir. Te pone en perspectiva, ¿no? Sí. ¿Sabes en dónde vas, hasta dónde vas? Yo creo que cuando era muy, muy joven leía a una chica que en la narrativa ponía ja, 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 que se ríe un personaje, ¿no? Y ja, ja, y ponía la J, la A, ¿no? Y dije, eso se ve espantoso. No lo hacía, pero ya de ahí me quedó la certeza de que eso no se hace, ¿no? O sea, no se pone ja, 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 ja a la hora que estás narrando, ¿no? Porque o pones o se rió el personaje, o se rió fulano, venga, pero no usas el ja, ja, ja tal cual, ¿no? Y esas son cosas que uno va aprendiendo conforme sigues leyendo, conforme sigues escribiendo y conforme sigues entendiendo el oficio, ¿no? Y leer no nada más es importante para los escritores, ¿no? Es importante para la comunidad. Claro. Pero ¿cuáles son los beneficios de leer?
Siempre va a ser antes era la herramienta con la que nos servía para acceder a la información. Ahorita ya no es así porque ya hay muchísima información en internet que se transmite a través de videos o de otras formas, ¿no? Muchas de ellas es equivocada, pero la lectura sí te da más una capacidad más de razonamiento, de entendimiento, te hace entender mucho lo que es la vida, porque es muy común que la gente piense que son los únicos que han sufrido en esta vida, ¿no? Eso es común que te lo encuentres. Y entre más les te encuentras, vas encontrando estos parecidos con otros autores y que llevan hace 100 años, hace 200 años, ¿no? Y es muy común que la gente dice, es que yo he pensado que la vida es así, así, porque así me gusta que sea. Oye, eso lo dijo Oscar Wilde hace más de 100 años, ¿no? Yeah. O sea, no estás inventando nada nuevo. Y mucha de esta lectura te ayuda a aterrizar el verdadero significado de lo que es estar aquí en esta vida, ¿no? Puede ser no tener significado en lo absoluto, pero ya sabes, exacto. O puede ser encontrar en las pequeñas cosas, ya lo entenderás, la literatura es para todo el mundo. Todo el mundo encontrará a su autor que le ayudará a entender la vida, que le ayudará a estar en paz consigo mismo, que le ayudará a ser una persona más funcional, más emocionalmente estable, etcétera, 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 ¿no? Conociendo a un escritor que perdió a su madre, conociendo a un escritor que hizo un viaje de autodescubrimiento, conociendo a un escritor que pasó las miserias absolutas, ¿no? Que es muy común en ese género. Y ahí vas encontrando esas similitudes y vas encontrando que no estás solo. Cosa que a veces en otros medios de comunicación, por la premura, por el bombardeo constante, no te ayuda a contemplar esas historias, cosa que sí hace la literatura, te ayuda a contemplar la vida de una manera más pausada, más tranquila y más profunda, ¿no? Y ahorita que hablas de contemplar la vida, acabas de presentar o vas a presentar Te regalo mis dientes. Es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. Platícanos de qué se trata. Te regalo mis dientes es una colección de 4 cuentos. Son 2 cuentos de medio aliento y 2 cuentos de largo aliento que hablan de alguna u otra manera sobre la pérdida, sobre perder algo, perder a alguien, perder cualquier cosa y estos extraños mecanismos en cómo lidiamos con estas pérdidas. Hay personas que a veces hay personas que lo aceptan muy bien y dicen, bueno, perdí algo, perdí a alguien, perdí esto, perdí lo que sea, sigo adelante. Tal vez sufren 1 o 2 días y siguen adelante, pero hay personas que llegan a sufrir incluso de años por una pérdida, ¿no? Y hay otros que toman actitudes extrañas o que se comportan de maneras bastante absurdas y bizarras, y es lo que yo abordo en esta colección de cuentos, esos comportamientos bizarros que hacemos o que empezamos a actuar cuando perdemos a alguien, ¿no? Y no nos damos cuenta, creemos que estamos bien, creemos que estamos absolutamente bien, y de repente, mediante ciertas cosas que pasan, mediante ciertos quiebres, los personajes se dan cuenta que la estaban pasando terriblemente mal, ¿no? Al principio del libro hay una frase que dice, algo falla en nosotros. Primero sentimos, entonces caemos. Es una frase de James Joyce, publicada en su libro Phineas Wake. Esa es una traducción mía, literalmente, porque este libro no existe en español por su complejidad. Después de publicar el Ulises, Joyce se embarcó 10 años escribiendo Phineas Wake, que es un libro completamente extraño, raro, imposible de introducirte a él. Y está tan extraño el lenguaje que utiliza que no tiene traducción al español. Entonces yo he leído muchísimos fragmentos de este libro, que es un libro enorme, obviamente, y he leído muchísimos fragmentos de este libro en inglés, en su idioma original, y en uno de esos fragmentos encontré esa frase en inglés, ¿no? Completamente. Y yo ahí hice mi traducción completamente artesanal de este texto. Es la introducción al libro, pues. Sí, la epígrafe se le llama. Exacto. Es la epígrafe. ¿Qué quieres decir con eso? Pues precisamente el sentir que algo está fallando en nosotros, la caída de los personajes a este abismo, a esta oscuridad, y al final siempre suceden pequeños milagros que te ayudan a recomponer el camino, ¿no? A seguir adelante, a avanzar de una u otra forma. Pero es esta caída, el problema de esta caída a la hora de sentir estos sentimientos de duelo, como te comentaba hace un momento, es que no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta hasta que ya estamos muy en el fondo, ¿no?
Y obviamente lo que le pasa a los personajes en el libro, algunos, no todos, son cosas extremas, cosas que van ya al ridículo, ¿no? Creo que es el primer cuento que le da título al libro, que es Te regalo mis dientes. Creo que es el cuento en el que sucede lo más extremo que puede suceder en una relación, ¿no? en una situación de duelo. Y ahí los demás, pues no suceden cosas tan extrañas, tan bizarras, pero sí es como que una introducción a todos estos comportamientos bizarros, que es el sentir, el caer y cómo nos vamos a levantar de esta situación de duelo, de esa situación de pérdida. Porque platicábamos del duelo, no es básicamente, no únicamente perder a alguien. No, hombre. Es pérdida en general. Sí. ¿Podrías abundar un poquito sobre eso? Sí, claro. El duelo te lo produce cualquier cosa que ya no está en tu posesión, o que ya no está en tu control, o que ya no está en tu atmósfera, en tu ambiente, ¿no? Lo más común es relación de pareja, ¿no? O cuando alguien fallece. Es lo más común con lo que solemos asociar al duelo. Pero, a ver, perder un trabajo te produce un duelo incluso puede ser hasta mayor, ¿no? Que romper una relación. Perder de una mascota ni se diga. Hay personas que para una mascota, perder una mascota es más que incluso perder a un ser humano, ¿no? Por la relación o esa simbiosis que tenían con ellos. Hombre, perder una silla en la que estás sentado, si de repente la pierdes y no encuentras una que sea igual de cómoda que esa que te hacía sentir cómodo para trabajar, te produce hasta duelo también, ¿no? El duelo está en todas partes, en todo lo que podemos llegar a perder. A veces lo superamos sin darnos cuenta, sin entender lo que lo sentíamos, ¿no? Y eso es interesante, es algo que no solemos razonar a la hora de hablar del duelo, ¿no? Siempre nos vamos a los extremos, que es la muerte de alguien. Exacto. O romper una relación de años, ¿no? Pero no, hay duelos diminutos, hay duelos pequeños, que si se van acumulando, hombre. Claro. Cuando te mudas de una casa, y a mí me pasó hace no mucho, tenía como 2 o 3 años que me mudé de casa, yo vivía aquí en el centro de la ciudad y yo todo me quedaba a 5 minutos. Cerca, claro. Y ahorita que vivo allá más al sur de la ciudad y que tengo que manejar 40 minutos, me produce duelo cada vez que tengo que subirme al carro, ¿no? Para conducir acá. ¿Y por qué recomiendas a alguien, o es nada más a alguien que está pasando duelo, o a quién va dirigido el libro, y qué sensaciones quieres provocar al momento en que la gente lee el libro? Una de las grandes encomiendas que me propongo a la hora de escribir es no ser aburrido, ¿no? Sí, obviamente, si estás pasando por una etapa de duelo, pues el libro te va a ayudar tal vez a entender cómo otros sufren ese duelo, ¿no? Pero tampoco tiene que ser tan estricto, tan recomendable que, estás con duelo, lee el libro. No, también puede ser cualquier persona que por pasar el rato, por entender otras situaciones, porque quiere leer algo. Yo digo que los cuentos lo van a entretener. Okay. O sea, también sirven como entretenimiento. No todo es sufrimiento atroz y desalmado. Okay. También la literatura también puede entretener. Y yo siempre he abanderado este movimiento en que no toda la literatura fina o de calidad tiene que ser tan aburrida, ¿no? También se puede escribir con calidad, también se puede escribir con profundidad, pero sin dejar de que el lector se sienta atraído por lo que está leyendo, sin dejar de que el lector quiera seguir conociendo qué es lo que va a pasar en la historia. Y yo trato de promover mucho eso a la hora de escribir, y es algo que me propongo muchísimo, por lo que la gente que está pasando duelo le va a servir muchísimo para entender cómo funciona el duelo en otras personas, y también si te quieres pasar un buen rato, una tarde, si quieres estar en el baño leyendo, no sé, también te puede servir muchísimo para este entretenimiento. ¿Y dónde lo podemos conseguir? El libro es una edición no muy masiva, es un capricho de un editor acá del Paso, Texas, que quiso publicarlo, por lo que no solamente se va a poder conseguir en la frontera y en ciertos eventos como la presentación que tenemos programada para el 15 de abril. Platícanos un poquito, ¿cómo va a estar lo de la presentación? El 15 de abril en el Foro Café, ahí en la Henry Dunant y Plutarco Elías Calles. Ahí vamos a hacer una presentación del libro a las 8, es un miércoles a las 8 de la tarde, de la noche. Y ahí se va a poder conseguir el libro sin ningún problema. El costo es muy económico el libro. Y va a haber otra presentación en El Paso, de la cual todavía no tenemos la fecha confirmada. Pero sí, la idea de esta publicación, que es un capricho del editor, yo así lo he mencionado, se lo he comentado, es un capricho tuyo, no es tanto mío, es más tuyo. Yo le digo a mi editor, este libro es más tuyo que mío. Tú lo seleccionaste, fue tu idea y tú lo trabajaste y tú lo publicaste, ¿no?
No va a tener una distribución masiva. Por ahí va a estar en Amazon tal vez, sobre todo en Amazon de Estados Unidos. Ok. Pero sí, son poquitas piezas y su distribución no va a ser tan masiva, por lo que solamente sería que estén ahí pendientes de mis redes sociales para que lo puedan adquirir. Después viene otra publicación que tal vez sí va a ser un poco más a nivel comercial. Ok. Pero esta publicación es un caprichito por ahí que es para la gente, sobre todo de la gente de Juárez El Paso, y que se va a conseguir en eventos muy limitados. Entonces es importante acudir a la presentación. Sí, posiblemente en la Feria del Libro que viene también estaremos ahí en un espacio y ahí también se va a poder conseguir. O si no, directamente conmigo, yo los canalizo con el editor para que él se los pueda enviar a cualquier parte del país, ya sea Estados Unidos o México. Y me pueden conseguir en mis redes sociales, en Instagram o Facebook como Israel Holsheimer. Ok. Ahí le pongo una bandita con el apellido porque está rarísimo. Todos ahorita la ponemos ahí Por favor. al final. ¿Algo más que quieras comentar sobre el libro? Hombre, como te comentaba, es un capricho, pero a diferencia de otros autores que veo que constantemente le tiran a sus libros, que dicen, no, ese libro no es mi mejor novela o no es mi mejor cuento. Yo, la verdad, empezó como un capricho, lo trabajó muchísimo el editor, pero cuando vi el resultado no es algo que me agradó, es algo que me gustó, que dije, ok, o sea, sí, yo no lo tenía pensado sí, pensaba que, sí, que él lo venda, que él haga, yo no me quiero involucrar en nada, ¿no? Porque fue idea de él agarrar esos 4 cuentos que yo tenía ahí completamente abandonados, pero cuando vi el resultado final dije, oye, me gustó, tenía tiempo que algo que yo escribía no me atraía tanto, no me dejaba tan satisfecho, es la palabra, porque al final de cuentas según va uno haciendo más viejo y todo eso que escribiste hace 10 años, hace 15 años, te parece ya abominable, ¿no? No quieres volver a saber de eso que escribiste hace 10 años. La gente me habla de mis novelas primeras y yo sé que no me hables de eso, por favor, están espantosamente escritas, ¿no? Son horribles. Y a raíz de toda esta madurez, de toda esta seriedad, sobriedad mía como escritor, he trabajado como editor, eso también me ha ayudado muchísimo a comprender el oficio del escritor, trabajar como editor. Exacto. Del otro lado, ¿no? Ajá, del otro lado de la cancha. Eso me hizo que me dejara bastante satisfecho. Es mi primer publicación después de haber trabajado, por ejemplo, 3 años como editor para UTEP, súper bien. ¿no? Entonces, ya con esa madurez, con esa experiencia, sí me dejó bastante satisfecho. Sí dije, ok, esto sí ya parece algo que escribía mi Israel del 2026, ¿no? Y me dejó bastante satisfecho, por lo que al final de cuentas lo termino recomendando muchísimo para las personas que quieren leer algo sobre la literatura aquí de la frontera. Pues hay que darse una vuelta a la presentación y ¿recuerdas la fecha? 15 de abril. ¿El lugar y la hora? 8 de la noche en el Foro Café. Israel, pues un placer tenerte aquí. No, hombre, a ti por la invitación. Y felicidades de nueva cuenta por toda tu obra y ahora por tu nuevo libro de cuentos. No, hombre, gracias, muchísimas gracias por estas palabras, por este espacio. Y pues aquí andaremos, ustedes échenme una llamada cualquier día, cualquier cosa, y ya saben que aquí me tienen, con toda la confianza del mundo. Gracias, Israel. No, gracias por la entrevista. Muchas gracias.